Hola a todos y a todas, bienvenidos a Diálogos Podcast, donde día tras día queremos ver nuestra vida a través del Logos, a través de la persona de Jesús. Hoy tengo la oportunidad, el gran privilegio de presidir este podcast con una persona que para mí es un mentor, amigo, hermano. Josu, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Irra? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy contento de que hoy podamos hacer este programa juntos y la verdad con muchas ganas de poder ver y descubrir la vida del primer mártir de la iglesia, Esteban. Así que vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a darle. Hoy vamos a hablar de Hechos 6, un poquito adelante del 6, 7 y un poquito del 8. Vamos a tocar casi 2 capítulos más o menos. Perfecto. Voy a hacer una vista panorámica rápida. Vamos a hablar de la persona de Esteban, una persona, como bien has dicho, el primer mártir. Y quiero ir de lleno, Josué, preguntándote algo que para mí me inquieta. Voy a leer el versículo 8 y te hago la pregunta. Vale. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Josu, más cercano. ¿Qué significa que una persona esté llena de gracia y de poder? Bueno, aquí tenemos la vida de Esteban. Esteban es conocido por los teólogos como el protomártir, es decir, el prototipo de aquel discípulo que es capaz de dar su vida y cumplir la voluntad de Dios hasta las últimas consecuencias de su historia. Esteban era un hombre que estaba lleno, como dice bien el verso 8, dice, estaba lleno de gracia y de poder. La pregunta es la siguiente, ¿de qué estamos llenos? Porque estamos llenos de todo. De todo. O sea, no hay ninguna persona que no esté lleno. Todos nos llenamos de algo. Pero Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Y es interesante que él va a reflejar esta llenura en sus últimos días de vida, porque dice que estaba lleno de gracia. Sus últimas palabras estaban empapadas de este sabor hermoso de la gracia. Porque sus últimas palabras, cuando lo están apedreando, dice, por favor, Dios, no recuerdes. No le tomes en cuenta este pecado. Y después de poder, es decir, su muerte no fue poderosa, en el sentido de que fue totalmente vergonzosa, morir apedreado, pero sí fue en un sentido, un empoderamiento para los discípulos y para la iglesia, porque detrás de la persecución comenzó la expansión del reino de los cielos a través de los discípulos, porque después de ahí comenzaron a predicar a todas partes. Entonces, de lo que a mí me aborda por dentro es de lo que yo voy a mostrar al mundo por fuera. Por eso, si estoy lleno de envidia y veo el éxito de una persona, me voy a enfurecer y voy a odiarla. Pero no por esa persona, sino por lo que hay dentro de mi corazón. Por eso, un desafío cada día es vivir como vivía Esteban. Buscar siempre estar llenos de gracia y de poder para hacer. ¿Me hago entender? Buenísimo. Pero no solamente Esteban estaba lleno de gracia y de poder, sino que en el versículo 10, te lo leo, dice, y no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. O sea, hay sabiduría en Esteban. Pero, ¿por qué no pueden soportar la sabiduría de Esteban? Cuéntame un poco sobre la sabiduría. ¿Qué piensas tú de esto? A veces cuando leemos esta parte del texto, de la historia de Esteban, mucha gente piensa que Esteban era un tío, por así decirlo, como un buen filósofo. ¿No sábelo todo? No te digo que no, pero lo que aquí tenemos que darnos cuenta es que cómo empieza realmente esta frase. Dice el verso 10 del capítulo 6, pero no podían resistir a la sabiduría. No está diciendo que no podían resistir la sabiduría, sino a la sabiduría. O sea, no es un concepto, ¿no? Lo que está tratando Efectivamente, de decir. esa palabra o esa letra A describe algo. Que la sabiduría no es solamente tener un conjunto de ideas bien formadas, bien pensadas y bien explicadas. La sabiduría se trata más que conceptos, se trata en conocer a una persona. Y es la persona de Jesús de Nazaret. Las personas más sabias en la vida han sido personas que han tenido una relación profunda con Jesús de Nazaret. Las personas más necias en la vida son aquellas que nunca empezaron una relación con la sabiduría, con Jesús. Entonces, si queremos ser sabios, acércate a Jesús, porque Él es el hombre que supo hacer las cosas bien, bien y muy bien.
no podían resistir la sabiduría. En cierta parte no podían resistir a Jesús. Por eso murió crucificado de alguna manera. Eso es. Pero quiero leerte Josué el 15. Bueno, el 14, porque dice, porque le hemos oído decir que de Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos dejó. Aquí ya me he adelantado un poco, pero hay unas blasfemias acerca de Esteban, porque como era un hombre tan sabio, tenían que inventarse algo a fin de incriminarlo. Pero quiero esta palabra, Josué, costumbres. ¿Qué piensas de costumbres? Bueno, aquí hay algo interesante, que después Esteban en su discurso va, vamos a decirlo, a apedrear, si me puedo agarrar ese término, Sí. en el sentido de que en esta sociedad, en esta parafernalia, vamos a decirlo, religiosa que habían creado los fariseos, esta gente lo que había hecho es vivir en costumbres, domesticar a Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo Esteban? Está dándoles una panorámica diferente y diciendo, todos los ritos que vosotros hacéis, todo lo que vosotros creéis que es correcto, no está mal. Pero todo eso son sombras en comparación a la luz admirable que va a llegar. La luz. Perdón, que ya ha llegado. Esa luz es Jesús de Nazaret. Es decir, todos los ritos que mataban a toros, corderos, que iban al templo, que hacían un montón de leyes, todo eso eran sombras que apuntaban a alguien, a la persona de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que le incomoda a la religión? Que le cambie sus costumbres. ¿Por qué? Porque las costumbres traen seguridad. Pero la persona de Jesús, ojo, no es que viene a romper la seguridad. Lo que viene a hacer Jesús es a traer una relación profunda, que no se basa en lo que yo haga para que estemos seguros, sino en su sacrificio. Por eso mi relación con Él está segura. Lo cambia todo. Las costumbres se basan en lo que yo puedo hacer y eso me proporciona mi seguridad. Pero mi relación con Dios, Jesús de Nazaret, en mi vida, no me proporciona mi seguridad porque yo no puedo hacer nada. Él lo hizo todo y en Él está mi seguridad, en Él está mi paz y en Él está mi protección. ¿Me hago entender? Sí, ha sido brutal cómo has jugado con costumbres y la manera de Jesús, cómo ha roto todo eso, ¿no? Muy bien. Pero quiero leer algo que has dicho sobre la luz. ¿Vale? Creo que es una palabra importante y que no hay que pasar desapercibido de ella. Quiero leerte el 15 y dice, una vez Esteban está hablando en el discurso, sucede algo como muy importante, ¿no? Entonces todos los que estaban sentados en el Sanedrín, cuando fijaron los ojos en él, vieron su cara como si fuera la de un ángel. Hay ciertas cosas aquí que me gustaría que puedas alumbrar, que creo que en una lectura rápida no se puede ver. Aquí vemos en Esteban lo mismo que le pasó a Moisés cuando bajó del monte de Sinaí. En Éxodo, en el libro de Éxodo, podemos ver que cuando Moisés sube al monte Sinaí a recoger los 10 mandamientos, el decálogo que todos conocemos, dice que él baja y tiene que ponerse un velo, porque era tanta la intimidad que había tenido con Dios que le había, vamos a decirlo de esta manera, que se le había quedado un rastro de Dios en su rostro. Esa luz admirable se había quedado en su rostro. ¿Por qué? Porque reflejaba que él había tenido un contacto no estrecho, sino profundo, íntimo con Dios. Y aquí cuando están criticando a Esteban, están criticándolo, y vamos a decirlo de esta manera, juzgándolo, y porque supuestamente él dice que ha hablado mal de Moisés, están difamándolo que ha hablado mal de la ley. Están como difamando y diciendo que él ha hecho blasfemia. Pagaron Pero incluso. aquí Dios lo que está haciendo es mostrándole a esta gente que acusa a Esteban, a ese mismo que vosotros estáis acusando, ese mismo que vosotros decís que está hablando mal de Moisés, ese mismo, ese que veis, para mí, que yo soy Dios, es semejante a Moisés. Por eso mirar su rostro, porque ese brillo como ángel en su rostro refleja algo. Esteban, yo lo conozco bien, porque Esteban es un íntimo mío. Ese brillo estaba enseñándole a estos hombres de que Esteban no estaba hablando por habladurías. Esteban estaba hablando porque Dios le había dicho cosas y él había tenido una relación profunda con él. El brillo de Esteban simbolizaba la intimidad profunda que él tenía con Dios. Es una bomba. Es una locura, o sea, una locura total. Cómo Dios juega y cómo quiere mostrarles a ellos como esa oportunidad de es como Moisés, es aprobado por mí, estoy con él. Efectivamente.
Eso que tú estás diciendo es clave, tío. Es increíble. Pero bueno, luego Esteban da todo como un discurso Sí, claro. del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, cómo Dios tuvo ese tipo de historia con ellos. Habla de Abraham, de José y hasta del mismo Moisés incluso habla. Pero quiero ir rápidamente, haciendo así una vista panorámica, al 48. Dice así: no obstante, el Altísimo no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta. Una de las acusaciones que a él le hacen es con el tema del templo. ¿Por qué crees que Esteban usa esto en su discurso, Josué? Porque Esteban está haciendo una crítica al sistema religioso que hay ahí. Porque ese sistema religioso lo que hacía era hacerles pensar y creer a la gente que Dios solamente estaba en el templo. Por eso vivían en una época de un abusivo, vamos a decirlo de esta manera, concepto religioso. Porque si yo no voy al templo, Dios no está conmigo. Uf, Y qué esto horrible. para mí hasta es peligroso porque es una especie de intención de domesticar a Dios y decir, Dios, tú estás en el templo, entonces mi vida, cuando no voy al templo, es mi vida. Pero no quiero tenerte todos los días en mi vida. Prefiero que estés en el templo porque ahí te puedo controlar. Y qué Dios más triste, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces aquí cuando él le dice, no habita en templos hechos, lo que está diciendo es, amigos, el templo ahora mismo es más importante Jesús, no el templo. Jesús es el templo hecho carne en nuestras vidas. Y eso es lo que él critica. Sí, me encantan las respuestas de Esteban, ¿no? Claro. Ellos lo juzgan de una manera y él responde de otra, siempre brindando como a una oportunidad. Pero quiero ir al momento, Josué, como de la acción, cuando Esteban es apedreado, porque Vale. ya estamos como culminando, vamos a cumplir casi los 15 minutos, pero hay algo muy importante que pasa con ellos. Ellos tienen un corazón duro y crujen sus dientes por el discurso de Esteban. ¿Vale? Minutos después, Esteban ve algo, ve la gloria de Dios. Hay como un tipo de situación que me gustaría que explicaras con Esteban. Vale. Pues lo que vemos aquí es que cuando están apedreando a Esteban, Esteban dice que, vamos a leer, si no recuerdo mal, el 55 dice, pero Esteban, perdón, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y después lo dice en público. Es decir, esto, para que lo entendamos, que Jesús está a la diestra de Dios es algo impresionante. Esté de pie, dice otra versión. Y esto me lleva a pensar e imaginar como aquel profesor que se pone de pie aplaudiendo porque por fin su alumno orgulloso está culminando la carrera y está, como una maratón, ¿no? vamos a decirlo de esta manera, se está coronando. Buah, impresionante. Porque Esteban en realidad su nombre también es una especie de coronación. Se está coronando. Es Corona, decir, sí, es decir, el cristiano que se corona es aquel que vive 100% para entregarle su vida a Jesús. Buah, impresionante. Y es como aquel profesor que está aplaudiendo diciendo, vente para acá, bienvenido a casa. Es hermoso. Es verlo de esa impresionante. manera. Y la después, última idea, claro. Perdona que te interrumpa, la última idea que me gustaría que pudieras aportar y con esto despedirnos. Hay una persona que aparece, Saulo, tímidamente, pero aparece. Dejan sus ropajes encima de él. ¿Por qué aparece Saulo de esta manera? Si quieres te leo el 60, un poco de las palabras que dice Esteban. Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Un poquito más adelante se puso de rodillas, clamó a gran voz y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo hecho esto, durmió. Y así termina el capítulo. Josué, para terminar, ¿qué te inspira a ver esto en la vida de Esteban? ¿O qué crees que nos quiere traer, nos podrías traer a día de hoy a la luz de la palabra? Hay una frase que viene a mi cabeza en estos últimos versos, que es el 59 y el 60, para mí son profundos, y es que nadie muere por Cristo en público si no ha tenido antes una vida privada con Él. Nadie puede morir a cosas en público si no tiene una vida privada antes con Él. Total. Porque lo que hacemos en público es fruto de lo que yo he sembrado en privado en mi relación profunda con Dios. De lo que estás lleno, ¿no? Entonces Esteban fue capaz de morir por esa causa porque conocía muy bien en privado la persona de Jesús. La persona de Jesús. Y hay dos cosas para terminar que quiero añadir. Es una historia que escuché una vez en donde un burlador entró a una iglesia y había un predicador y ese burlador le dice, estaban predicando justo sobre Esteban y le dice,
si Dios podría haber hecho muchas cosas, ¿por qué no ayudó a Esteban mientras lo apedreaban? Uf, qué buena pregunta. Y el predicador se ríe y le dice, tranquilo, claro que lo ayudó. Y dice, ¿dónde? Dice, lee el verso 60. Y dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Uf. El predicador le dijo, Dios estuvo ahí ayudándolo. ¿Cómo lo hizo? Dándole gracia a Esteban para que pudiera tener la capacidad de perdonar aún a aquellos que estaban quitándole la vida. Es totalmente. Para aquellos que nos estáis escuchando, este texto es hermoso porque nos enseña que el hombre y la mujer más espiritual, Isra, es aquel que es capaz de perdonar aún cuando hay momentos en donde no sabes qué hacer porque te están quitando lo más importante de ti, tu vida. El hombre más espiritual, el que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida, vamos a decirlo, el primer fruto es perdonar. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y eso es, por así decirlo, un desafío. Y gracias a esa muerte, de ahí nace la expansión de la iglesia. Gracias a esa muerte de Esteban, Saulo, un jovencillo que estaba ahí, que dicen muchos teólogos que dio como autoridad para que pudieran acabar con Esteban, escuchó su primer mensaje. Y después tú cuando lees Hechos 22, ves que aún él recordaba y tenía ese peso de porque él fue el que autorizó la muerte de Esteban. Pero Jesús le dijo, la sangre de mi gente no cae nunca en saco roto. Yo la usaré siempre para que puedan ir a más. Y la sangre de Esteban, ojo, fue el billete que hizo que la iglesia, en medio de la persecución, comenzara a expandirse. Por eso en el verso 4 del capítulo 8 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿No hacían antes eso? Sí y no. Sí y no. Pero realmente tuvieron una pasión profunda y una convicción de poder cuando vieron a ese hombre morir, por amor y por el evangelio. Yo creo que ese fue el mejor mensaje de Esteban. Totalmente. Morir arrodillado y perdonar hasta la muerte. Y gracias a eso se pudo cumplir Hechos del 1 al 8, ¿no? Predicar el mensaje por todas partes, hasta los confines Así es. del mundo. Bueno, Josué, ha sido un espacio increíble, tío. Ha sido enriquecedor para nuestra alma, para nuestro día a día, pero bueno, aquí te tengo que despedir. Despídenos, claro, ¿no? Despídenos, nada. Esto es todo, esto es Diálogos Podcast. Espero que pueda nutrir tu vida, tu alma y que te haya acercado un poquito más al Logos.